Hijo de hombre para mentir, y sí hay calle de oro, porque yo la pude andar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hermano, yo seguía andando aquellas calles de oro preciosas, yo seguía andando aquella calle de oro, y ahí yo podía acordarme de aquel corito que se canta aquí en la tierra, que qué bueno es andar la calle de oro con Jesucristo, aleluya. Y hermano, yo andaba calle de oro, donde aquellas calles están llenas de piedra por los lados, piedra preciosa, piedra que yo no conozco, yo no la he visto nunca aquí en la tierra. Y hermano, llegamos al final de esa calle y llegamos delante de un gran trono, inmenso, grande, precioso, y en medio de ese trono había una silla, y yo pude ver millones y millones y millones de ángeles. Y hermano, en aquel momento yo comencé a oír alabanza de millones y millones y millones de ángeles que decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Y había 24 ancianos, hermano, delante de aquel trono, y se postraban delante de aquel que estaba sentado en aquel trono, y decían: amén, 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 amén. Y hermano, aquel cielo se llenaba de alabanza y alabanza y alabanza, y no cesaban de darle gloria y honra a aquel que estaba sentado en aquel trono. Y hermano, en aquel trono había como una piedra preciosa. Yo le dije: Señor, a Jesús, ¿quién está sentado en ese trono, Señor? Y el Señor me dijo: es el Padre. Y yo le dije: Señor, déjame ver al Padre. Y Jesucristo me dijo: mira, no es tiempo de que vea al Padre. Y hermano, pero yo sabía que ahí había un ser precioso, yo sabía que ahí había un ser poderoso, porque en aquella piedra preciosa que estaba en aquel trono salían relámpagos, salían truenos, y hermano, de aquel cielo se comenzaba a alabar, a cantar al Señor, y comenzaron a cantar Apocalipsis 15. Grande y maravillosa son tus obras. Y hermano, allí yo podía ver los ángeles tocando con arpa. Allí se va a alabar a Dios para siempre. Allí se va a cantar. Allí se va a danzar. Porque allí yo pude ver a mi Señor danzando. Iglesia de Jesucristo, siempre que dancemos para Él, hay que danzar, porque el Señor danza. El Señor le gusta que tú dances para Él. El Señor le gusta, y me dijo: mira, yo danzo. Y hermano, en aquel momento me enseñó una gran multitud, y no era de ángeles, era pueblo de Dios. Y yo lo veía que alababan, y alababan, y alababan al Señor. Y esas alabanzas, hermano, eran como si yo estuviera en la tierra juntamente con ese pueblo de Dios. Era la iglesia del Señor completa. Y alababa al Señor, y aquellas alabanzas subían como olor fragante delante de Dios. Y hermano, pero el Señor me decía: mira, estas son las alabanzas que yo quiero de mi pueblo. Pero me enseñó otra gran multitud de pueblos que se llama ser pueblo de Dios. Y hermano, en aquel pueblo yo lo veía todo como dormido, perezoso, abotezando, cansado. Era un pueblo que no podía ayunar, era un pueblo que no podía orar, era un pueblo que apenas podía levantar las manos al cielo y alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que nos dio vida, aleluya. Y hermano, el Señor volvió a llorar. Fueron muchas las veces que mi Señor lloraba, llorando por su pueblo, y me decía: mira, ¿tú crees que yo puedo ir por una iglesia así? ¿Tú crees
que es en mi iglesia, sin mancha y sin arrugas, mira, no me pueden alabar. Y me decía, hermano, ahí yo pude ver hermanos peleándose uno con otro. Ahí yo pude ver hermanos divididos, un demonio de división en el pueblo de Dios, aún entre los pastores, aún entre los ministros de Dios divididos, ministro con ministro, aún los hermanitos sentados y diciéndote Dios te bendiga, pero por dentro que si lo pudieran matar, lo mataran. Y el Señor me dijo, mira, hay mentira en mi pueblo, están divididos, no hay amor, hay odio, hay calumnia en mi pueblo. Y hermano, yo veía aquel pueblo que se llama pueblo de Dios y me dijo, ese no es el pueblo que yo voy a levantar. Y hermano, ahí mi espíritu comenzó a gemir delante de Dios. Cuando yo vi esa gran multitud, porque eran más los que estaban dormidos que los que estaban despiertos, los que estaban apercibidos. Y hermano, en aquel momento yo clamaba delante de Dios y le decía, Señor, pero es que están en carne en la tierra. Señor, es que están en carne y no te pueden dar lo que tú les pides. Y el Señor me miró, hermano, con unos ojos como de llama de fuego, que yo podía ver como que botaban fuego, y me dijo, mira, te voy a enseñar algo. Yo no te iba a enseñar esto, pero te voy a enseñar algo. Y hermano, en aquel momento el Señor me decía, mira, te voy a enseñar cuál fue mi caminar en la tierra en carne. Y en aquel momento, hermano, yo pude ver aquella preciosa Jerusalén completita, aquellas mansiones preciosas, aquellas calles de oro, aquel mar precioso como de cristal, aquel gran río cristalino de agua viva que salía delante del trono de Dios, aquel arcoíris precioso que estaba alrededor de aquel trono. Y yo le dije, Señor, me llamó tanto la atención ese arcoíris precioso. Le dije, Señor, ¿y qué significa ese arcoíris? Y me dijo, mira, ese arcoíris está delante de mi Padre, porque nunca terminará la tierra con agua. Y hermano, en aquel momento yo podía ver aquella gran Jerusalén preciosa, no hecha por mano de hombre, sino hecha por la mano del Señor. Y me decía, mira, mírala toda, toda. Y hermano, yo podía ver aquellas mansiones en oro puro, aquellas calles de oro, aquel mar precioso como de cristal. Y hermano, allí todo es precioso, aquel gran árbol de la vida que da 12 frutos, que daba a un extremo de la calle y al otro extremo. Y hermano, el Señor me miró y me dijo, mira, esto lo dejé yo por ustedes, para yo ir a la tierra en carne. Y hermano, en aquel momento yo pude ver cuál fue el caminar de mi Señor en la tierra. En aquel momento el Señor me permitía ver cuál fue su caminar cuando Él anduvo en la tierra. Recuerda, Iglesia de Jesucristo, en carne. Y hermano, yo podía ver los pies de mi Señor hinchados, los pies de mi Señor agrietados. Mira, hermano, yo lo podía ver por aquellos desiertos, caminando y caminando para ir a predicar la palabra, para ir a libertar a aquellos oprimidos. Y hermano, no había queja en Él. Y Él me decía, mira, fue en carne. Y hermano, yo podía ver aquel cuerpo cansado, porque era un cuerpo semejante al tuyo. Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, pero Él se hizo hombre como tú, para venir a la tierra. Y yo veía aquellos pies agrietados, cansados, hinchados. Hermano, Él me decía, mira, cuántas veces yo pasé hambre. Me dijo, yo no tenía dónde recostar mi cabeza. Y me decía, mi pueblo está cómodo, mi pueblo no se mueve, mi pueblo está atado
atado. Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios está atado y el Señor no puede venir por una iglesia atada que aún no se atreven a mencionar el nombre del diablo porque tiemblan, les tienen miedo al diablo. Iglesia de Jesucristo, el Señor nos dio ese poder y Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano, en aquel momento yo veía a mi Señor con hambre, cansado, y Él me decía, mira, yo dejé esa Jerusalén preciosa y yo no tenía dónde recostar mi cabeza, y fue en carne. Me dijo, mira, mi caminar no fue camino de rosa, fue camino de espinas. Había